se aprueba el uso lúdico de la cannabis. Para hablar sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos la entrevista con el senador Eduardo Ramírez y sobre el impacto económico de la siembra, transportación y consumo, platicaremos con el senador Alejandro Armenta. Desde las cámaras comenzamos. Nos encontramos justo a 2 meses que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones de la 65ª legislatura y a mitad de los trabajos de la actual comisión permanente. Sabemos ya de las prioridades que en materia legislativa ha sugerido el propio jefe del Ejecutivo y también hemos resaltado los pendientes que el legislativo viene arrastrando en materia económica, social y productiva. Con la llegada de la próxima legislatura, sin embargo, muchos de estos esfuerzos se centrarán en la conformación del paquete presupuestal para el año próximo, cuya discusión y aprobación recaerá en los recién elegidos diputados federales. Esperemos que, al igual que este tema de gran relevancia para la buena marcha de la economía nacional, venga acompañado el espíritu y voluntad por sacar adelante el gran número de minutas y reformas que se encuentran en espera de su aprobación. Desde aquí continuaremos dándole seguimiento a ellas. El país lo demanda y todos los sectores productivos lo necesitan. Se celebró en el Senado de la República el foro El Derecho Humano al Agua, Retos y Avances, organizado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. En el Senado de la República se llevó a cabo el Foro del Derecho Humano al Agua. Desde el año 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU estableció que el acceso al agua es un derecho humano. En el 2002, hace prácticamente 20 años. Es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible, asequible para el uso personal y doméstico. 20 años buscando que este derecho se haga realidad. Este foro, organizado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de la Cámara Alta, analizó los retos y avances respecto de este recurso natural. Para toda la problemática de control de ríos, en donde es fundamental grandes inversiones que permitan que no se desperdicie el agua y que no haya inundaciones periódicas en algunas zonas. Los legisladores federales reflexionaron sobre la urgencia de este tema. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos ahora con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños al senador Eduardo Ramírez, quien es el presidente de la mesa directiva del Senado, en donde menciona que esta aprobación al uso lúdico de la marihuana se ha hecho con apego a la ley y en estricto sentido de justicia social. La Suprema Corte de Justicia aprobó el uso lúdico de la marihuana. Sin embargo, esto no significa que una persona no sea detenida e incluso por la producción, posesión y transporte del cannabis. Si alguien consume el enervante, no podrá ser juzgado, esto queda claro. Por ello, la Corte tomó la delantera ante los titubeos y la falta de acuerdos políticos en el Poder Legislativo. Pero aún falta mucho por recorrer en leyes secundarias para el uso médico y lúdico del CBD y el THC, respectivamente. De ello hablará con nosotros el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. El resolutivo que da la Suprema Corte es positivo para México, toda vez que ante la falta del consenso, porque hay que decirlo de esa manera, entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados, donde la propia Corte nos dio un término perentorio para legislar sobre la materia, sí lo cumplimos, pero las perspectivas y la visión que tenemos del uso de la marihuana, del cannabis en la parte medicinal, pues distaban las posiciones económicas, sociales, de diferentes grupos parlamentarios. Y eso motivó a que volviera a regresar a la Cámara de Senadores
nos alcanzó el periodo de receso. No tenemos ahorita una mayoría calificada para poder legislar de manera urgente o prioritariamente el tema del cannabis en la Ley General de Salud, en el Código Penal. Sin embargo, la Suprema Corte emitió un resolutivo donde despenaliza el consumo de marihuana, despenaliza el tema de la siembra para cuando se trata del tema de la salud. Es decir, esto es un tema muy individual en cada persona, que es respetar la libre determinación, los derechos de la libre personalidad, y en razón de ello emite un resolutivo la Suprema Corte de Justicia. Nosotros ya no estamos obligados ante un término para despenalizar. Entonces considero que puede ser parte del siguiente periodo ordinario de sesiones que vamos a arrancar el 1 de septiembre. Si en este momento no encuentro el consenso que se pueda llevar a cabo un periodo extraordinario para discutir ese y otros temas más que tenemos en puerta, como reformas constitucionales, nombramientos. Es decir, después del proceso electoral, creo que se están esperando los resolutivos de los tribunales electorales y vamos a dejar que concluya el proceso electoral. No tenemos prisa, no hay la posibilidad de generar un acuerdo en estos momentos, por lo que yo advierto que a partir del 1 de septiembre estaremos legislando aquellos vacíos legales o aquellas resoluciones, como el caso del cannabis, para poderle dar la formalidad jurídica y legislativa de los diferentes ordenamientos. Yo soy de los que creo que fue positiva y que debemos legislarla, y qué bueno que la Suprema Corte hoy se adelantó ante la falta de consenso de las cámaras. La Cámara de Diputados dice es libre de poderse consumir el cannabis en cualquier área pública. El Senado legisla y dice solamente serán en lugares tolerados, en lugares que especifique las autoridades correspondientes, en este caso los municipios, las alcaldías o las entidades federativas a través de la Secretaría de Salud. Ellos dicen, debe ser un espacio abierto, como es el cigarro. No puede ser. Y no puede ser porque una plaza pública en una institución educativa es abierta. Entonces ahí tenemos ya posiciones encontradas donde necesitamos afinar legislativamente, y yo creo que vamos a tener que trabajar de manera conjunta ambas cámaras, tanto diputados como senadores, como lo hemos hecho en otras legislaciones. Y deben tener espacios tolerados. Tan es así que el alcohol, pues tenemos restaurantes que otorgan las licencias los municipios o las autoridades de salud de las entidades federativas. O sea, son áreas toleradas específicamente para ello y además con horario determinado. Tú no puedes estar consumiendo bebidas en la banqueta, en la calle, porque te haces acreedor a una sanción administrativa, ya sea económica o un arresto hasta por 36 horas. Yo creo que son temas que debemos normar, tomarlo con absoluta responsabilidad, con la seriedad que requiere en estos momentos el país y sobre todo con una serie de políticas que deben ser incluyentes. Una de ellas es que debe estar Hacienda porque va a generar ingresos al Estado mexicano. Entonces es un punto medular que no podemos perder de vista, y eso va a generar empleos y va a generar también condiciones económicas para quienes se dedican a esta actividad allá en las rancherías, en los ejidos, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en el centro del país. Hay muchos agricultores que son sorprendidos y muchos de ellos están compurgando una pena, lo hacen por un ingreso económico, pero si generamos las condiciones legales, ellos van a poder hacer esta actividad desde sus tierras y vamos a tener una vida mucho más armoniosa. Yo sí creo que debe legislarse y que debemos de ponernos de acuerdo y hacer una discusión concurrente entre las comisiones de cada cámara y así tener un criterio uniforme. Definitivamente, la despenalización del consumo de la marihuana
se hizo con estricto apego a derecho y a justicia social. Por ello, el legislativo tendrá la responsabilidad de aprobar lo más pronto posible las leyes sobre producción, posesión y transporte del cannabis, así como el uso industrial y la política fiscal al respecto. Ya se tienen varios proyectos de leyes. Ya se debatió lo suficiente. Ahora, manos a la obra y a llegar a acuerdos políticos entre los senadores y los diputados. La oposición no integró la firma autógrafa a la controversia en materia de ley de hidrocarburos. Vamos a ver qué opina al respecto nuestra experta en temas financieros, Alicia Salgado. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Hoy vamos a platicar de una verdadera pifia, no sé si legislativa o finalmente hay mucha intriga en torno a qué desapareció la firma autógrafa de 48 senadores, así de fácil. Resulta que la semana pasada la Suprema Corte de Justicia desechó, de acuerdo con la resolución del ministro Pardo Rebolledo, o el proyecto, desechó la acción de inconstitucionalidad que presentó el grupo de oposición, 48 senadores del PAN, del PRI, de Convergencia y un independiente, contra la ley de hidrocarburos. Se sumó inclusive el Verde. Y en este rechazo el argumento fue que era de notoria improcedencia porque no contenía el expediente las firmas autógrafas de los senadores. Y sí se entregaron las copias. Finalmente, al conocer la resolución, entre el PAN y el PRI se dieron pues un buen llegue. El PAN acusó de haber hecho maña o haber actuado indebidamente al PRI. El PRI dijo no, nosotros entregamos absolutamente todo el documento bien integrado porque el coordinador Miguel Osorio Chong sabía o él asumió la responsabilidad de esta acción de inconstitucionalidad en acuerdo con todo el grupo, y finalmente han decidido aprovechar el que tienen la posibilidad de mandar la revisión del caso, y están interponiendo en esta misma semana ante el Pleno de la Suprema Corte, ante la Suprema Corte, que se revise el caso, porque ellos argumentan que sí se entregaron las firmas autógrafas y que sí tienen de recibido completo el expediente. ¿Dónde se perdieron? Pues sería un problema muy fuerte si es que fue el caso en la Suprema Corte de Justicia o entre el Senado y la Suprema Corte. Hay cosas que pasan en este país increíbles, ¿no crees tú? A ver qué decide la Corte. Se acepta esta acción y además, pues, resuelve la pifia. Se han vuelto a reunir todas las firmas autógrafas en 5 expedientes por separado. Ahora sí no tendrán pretexto, ¿o sí? Veremos si procede o no esta acción de inconstitucionalidad. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y esta noche estamos vía Zoom en entrevista con el senador Alejandro Armenta. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias a ADN 40 por esta oportunidad de comunicación. Senador, pues hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el fallo a favor del consumo lúdico de la marihuana o cannabis. ¿Podrías platicarnos cuál es el impacto sobre la siembra, cultivo, venta y consumo de este producto? Es un tema que hay que analizarlo con objetividad y prudencia, como bien comenta el senador Ricardo Monreal. Nos tocará a los senadores, a los legisladores, profundizar en la ley para regular el uso de la cannabis. Y hay que eliminarle los prejuicios a esta planta que la madre da dimensión en materia de uso medicinal, en materia de uso industrial con el cáñamo y sin duda en respeto a los derechos humanos y el uso lúdico, que es el que acaba de mandatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero Adriana, hay que comentar con objetividad que miles de enfermos en el país con epilepsia están esperando medicamentos con la aplicación de sustancias que la cannabis tiene. Miles de niños y adultos mayores que padecen Parkinson anhelan tener
el acceso al uso medicinal de la cannabis, igual que enfermos de adultos mayores que mayormente padecen Alzheimer o esclerosis múltiple. La cannabis, según especialistas en el área médica, han demostrado que permite la atención al autismo y a otras enfermedades crónico-degenerativas. Es un tema muy industrial. Han legalizado el uso del cáñamo, este carrizo, este tallo fibroso, que lo mismo sirve para producir alimentos que biocombustibles, bioplásticos, fibra, ropa, jabones, champús, aceites, lubricantes que se ocupan para la industria que ocupa máquinas y herramientas, productos de construcción, polímeros y sobre todo el hecho de que el cáñamo sirve para producir papel, lo que significaría eliminar este círculo vicioso que está destrozando nuestros bosques. Debemos de abrir la mente con respeto, con cuidado, sí. El uso lúdico implica el derecho humano al libre albedrío, pero también va acompañado de toda una campaña de difusión para evitar los problemas psicotrópicos y los problemas de dependencia. Como tú bien lo dices, sobre todo prevención para los jóvenes y adolescentes, niños, porque sí es un psicotrópico y sí puede generar, aunque digan lo contrario, en temas de adicción. Senador, hay muy mala señal, casi no lo escucho, hay muy mala comunicación, pero le invitamos nuevamente a que venga aquí al estudio a platicar sobre este tema que cobra suma relevancia, el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Y está aquí con nosotros en el estudio Claudia Ivette García, quien nos va a explicar los pendientes que traen los legisladores que andan nerviosos. Hola Claudia Ivette, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Adriana, muy buenas noches. Pues tenemos una agenda que ya se está configurando. Vamos a analizarla. ¿Cómo ves? Claro que sí. Gracias. Y es larga aparte. Muy larga. Estamos justamente a 2 meses de que inicien los trabajos de la próxima legislatura, la 65. ¿Qué nos depara el próximo periodo ordinario de sesiones en materia legislativa? Es un momento perfecto para hacer un balance de cuáles son los pendientes y las proyecciones de lo prometido en campaña por nuestros próximos diputados. Por un lado, tenemos la agenda de PAN, PRI y PRD, que como sabemos, crearon esta coalición legislativa llamada Va por México. ¿Qué dice su decálogo? Entre las prioridades de este bloque legislativo ya se plantea fortalecer la división de poderes a través del robustecimiento presupuestal del Poder Judicial, así como de nuestros órganos autónomos. También se plantea la posibilidad de revisar el tema de la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión y los congresos locales. Asimismo, se vislumbra en la agenda política del próximo periodo ordinario de sesiones el impulso por parte de la oposición a una legislación que apoye la recuperación económica tras la pandemia. Sin embargo, es muy importante visualizar qué es lo que ya está proponiendo la coalición de mayoría liderada por Morena, el PT y el Partido Verde. Entre sus temas relevantes están el combate a la corrupción. También el fortalecimiento de mecanismos fiscalizadores en instancias como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Las bancadas lideradas por Morena también plantean en su agenda mantener y fortalecer los programas sociales actualmente vigentes. Y en un periodo ordinario que particularmente se caracteriza por la negociación del presupuesto, los legisladores del partido mayoritario y sus aliados se han pronunciado por estrategias tales como evitar la contratación de deuda y buscar la detonación de crecimiento económico tras los efectos causados en los bolsillos de los mexicanos por la pandemia. Adriana, aquí desde las cámaras vamos a estar dando el seguimiento puntual a la integración de la agenda legislativa para el arranque de la 65 legislatura. Así es, Claudia, aquí le vamos a dar seguimiento ya que son varios temas y andan rumbo al 2024. Así es la política de rápida. Así es, Adri, muchas gracias. Gracias a ti, Claudia Ivette.
Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso hablaremos con Daniel Cibaja, quien es diputado local por Ecatepec, Estado de México, sobre las necesidades más importantes en su demarcación. Pero sin duda nuestro tema va a ser el tema del agua, ¿no? Hay familias que llevan 12, 18, 24 meses sin agua. Imagínense, sin una gota del agua. Y en medio de una pandemia en donde se requiere la higiene todo el tiempo. Es brutal. Ante eso dices, ¿cómo solucionas, no? Lo que hay que hacer es solucionar de raíz, ¿no? Y que haya agua en verdad. Y ustedes saben, el tema del agua es un tema muy importante a nivel no solamente nacional, internacional, y esa es la principal propuesta que tenemos, una ley que se llama Ley de Agua Garantizada. Daniel Cibaja González, hablando de hacer lo correcto, nos visita de Ecatepec como diputado recién electo, que en el Estado de México mucho hay que cambiar, con propuestas en el Congreso como la ley de austeridad, ley de agua garantizada, hasta una reforma fiscal. Escuchemos al diputado en una plática sin igual. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras Daniel Cibaja, quien es diputado local electo por el Estado de México, por el municipio de Ecatepec, que es el municipio número 42. Sí, muchas gracias, Adriana, por la invitación. No, Ecatepec es de los municipios más grandes, no solamente y más poblados de México, sino de América Latina. Y de los más peligrosos, problemáticos, con carencia de agua, mucha inseguridad. Desgraciadamente, Ecatepec concentra todos los males, ¿no?, que habían surgido de este sistema, y sin duda ahí está el reto de los diputados locales, ¿no? Porque ¿cuál es el verdadero reto? Legislar para transformar la vida de la gente. La gente ya está harta de los discursos, de los choros de siempre, ¿no? La gente lo que quiere es que legisles y esa ley se vuelva una realidad en su vida, ¿no? Porque de lo contrario, pues puede reformar X cosas, pero si no le cambias la vida a la gente, de poco sirve. Este es el verdadero reto que estamos por enfrentar. Como bien comentas, voy a ser diputado local de un distrito muy problemático donde sin duda hace falta mucho agua. ¿Cuántos habitantes hay en tu distrito? Casi 400,000, casi 400,000 habitantes. Imagínense, muchos municipios juntos ahí, ¿no? Ecatepec somos más de 1.7. Imagínense la densidad que hay en ese municipio. Es como un estado. Más que un estado. Más que un estado. Más que un estado. Tú en tu lema de campaña utilizaste si baja la corrupción, si baja la inseguridad. Claro. Pues y en eso estamos. Mejoran muchos aspectos de la vida. Estamos en una lucha importante por el tema anticorrupción, pero sin duda nuestro tema va a ser el tema del agua, ¿no? Hay familias que llevan 12, 18, 24 meses sin agua. Imagínense, sin una gota del agua. Y en medio de una pandemia en donde se requiere la higiene todo el tiempo. Es brutal. Ante eso dices, ¿cómo solucionas, no? Lo que hay que hacer es solucionar de raíz, ¿no? Y que haya agua en verdad. Y ustedes saben, el tema del agua es un tema muy importante a nivel no solamente nacional e internacional. Y esa es la principal propuesta que tenemos, una ley que se llama Ley de Agua Garantizada, para que, como en la ciudad pasa, las comunidades que no tienen agua, primero, no se les obliga a pagar por el agua, porque es un servicio que... No, además de que no tienen agua, tienen que pagar por el agua. Imagínense, pues es un tema que no, simplemente no hacen las cuentas, ¿no? Bien dice la gente, o todo, compro el agua o cómo, ¿no? Porque imagínense el costo que cuesta traer agua. Y dos, es un tema de generar un nuevo sistema innovador para el tema del agua. Estamos apostando a aquellos sistemas de captación de agua, como ya pasa aquí en la ciudad. De agua pluvial. Exacto, pluvial, como ya pasa aquí en la ciudad, en Ixtapalapa, Xochimilco. Ese es un programa que vamos a impulsar porque es curioso. En Ecatepec, en promedio, la gente vive con 20 litros de agua al día. Imagínense, 20 litros, o sea, menos de un garrafón. Es con lo que vive la gente en Ecatepec, con los que vivimos en agua de Ecatepec. ¿Cómo tenemos que hacer? Esa agua se va. El agua pluvial se va, prácticamente se desperdicia y se va y se pierde. Tenemos que hacer un sistema de captación de agua que pueda esa agua reutilizarla,
hay agua que se puede reutilizar tanto potable como no potable, pero se le ve una nueva vida a ese ciclo hídrico. Creo que es lo más importante que vamos a impulsar. Así es, pues muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Adriana. Nosotros aquí le vamos a dar seguimiento, te deseamos mucho éxito y espero cuando que logres este piloto y se pueda replicar en los demás municipios. En un año y medio que venga y que me diga, sí lo lograste, Daniel. Ese es el verdadero reto. En menos vas a ver que lo vas a lograr. Muchas gracias, Mucho Adriana. éxito, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. No se pierdan, próximo jueves, 11:30 de la noche, Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.